Saludos a todos, comunidad de Conectándote New York. Hoy estoy muy emocionado de traerles a una gran compañera, amiga, una gran persona que nos viene a platicar de algunos temas muy importantes que son indispensables para la familia, ¿verdad? De cómo manejar las adicciones en la familia y cómo sanar también desde la espiritualidad. Me da mucho gusto, un gran honor de presentarles a María Elena Ayala. Ella es una mamá de un adolescente, terapeuta familiar, especialista en infancia, con una certificación en paternidad y un diplomado en adicciones y licenciatura en consejería. Así que está muy, muy preparada. Les aconsejo que la sigan en sus redes. Bueno, más adelante ya les vamos a decir sus redes. Y pues bueno, lo voy a dejar que se presente ella un poco más, que nos diga cuál es su misión. Hola María, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias Edwin, a ti, gracias por esta invitación tan hermosa, porque realmente pues es para mí un honor poder compartir este espacio contigo. Te lo agradezco. Y pues bueno, más allá de los títulos y los estudios que pudiera tener, pues soy un ser humano, ¿verdad? Un ser humano, cierto, con una misión, con la misión de inspirar a padres de familia para ayudarles a transformar su paternidad de manera que puedan criar hijos más sanos, empoderados y felices. Y bueno, ¿cómo lo hago? A través de programas de acompañamiento que pues enseñan a descubrir cuáles son esas necesidades. Así que pues esa es nuestra gran misión, o al menos la mía, y aquí en Paternidad Sin Fronteras, que es la organización que pues dirijo, de la cual soy fundadora y directora general. Así que muchísimas gracias una vez más, Edwin. Gracias, gracias María por aceptar la invitación. Fíjate que siempre me gusta muchísimo, creo, hago esto porque creo que compartir es bueno. Lo he aprendido también de uno de mis mentores que hace mucho la diferencia. Creo que toda esta información está para que se la podamos proporcionar a las personas para que, aunque sea una palabra, algo se puedan llevar y les pueda hacer un pequeño cambio en su vida. Con eso ya estamos ganando. Y, Totalmente. y platícame un poco más. Quién era María antes de todo esto? Pues mira, te cuento un poquito de cómo comienzo mi viaje. Pues realmente al darme cuenta de que me empiezo a cuestionar, ¿verdad? Híjole, ¿y estaré haciendo bien como mamá? ¿Estaré haciendo buen trabajo? Y pues ahí es donde comienza el viaje, porque hacerte esa pregunta, créeme, Edwin, el que estaré siendo una buena mamá, no está nada padre estarse haciendo esa pregunta, pero realmente ahí es donde pues comienza con este cuestionamiento. Me empiezo a preparar, me empiezo a estudiar y pues así justo es donde comienza el viaje maravilloso hacia principalmente pues mi interior, ¿verdad? Para poder sanar, porque un día yo me encuentro gritándole a mi hijo, regañándolo, castigándolo, porque yo no sabía que había una forma diferente de educar. Nuestro mundo está limitado a nuestro propio saber, ¿verdad? Como pues ya muchos sabios nos lo han compartido. Y pues a mí me habían dicho que una buena nalgada a tiempo me podría ahorrar muchos problemas. No sé si soy la única y nada más acá de donde yo vengo sucede, o a alguien que nos está escuchando le han dicho, ¿no? Eso mismo. Entonces, ahí básicamente, pues, además de ese cuestionamiento de si estaré siendo una buena mamá, pues también viene esas preguntas que yo creo que todo ser humano en algún momento de nuestra existencia nos la hacemos, ¿no? La de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine a este mundo, no? Y dicen por ahí que existen dos momentos importantes en la vida de un ser humano. Y el primero es cuando nace y el segundo es cuando descubre para qué. Y esto no lo digo yo, estoy nada más transmitiendo esta enseñanza que pues un magnífico ser humano, seguramente, porque no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero lo compartió y realmente
se me hizo algo muy cierto, ¿no? Entonces, cuando como María Elena comienzo a cuestionarme en la búsqueda de respuestas, pues primero empecé hacia afuera, ¿sabes? A estudiar, a prepararme, a tomar la certificación en paternidad. Y es ahí justo en donde me doy cuenta que no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Y es ahí donde pues la salud mental toma un papel súper importante y específicamente en la paternidad. Cabe aclarar que cuando me refiero a paternidad, me refiero a mamá y papá, ¿ok? Porque pues es un conjunto, ¿no? La familia. Entonces, eh, ¿en qué consiste realmente esta salud mental específicamente en la paternidad? Pues para mí significó el voltearme a ver, ¿sabes? El reconocerme, el aceptarme y de ahí pues viene esa transformación, Edwin. Entonces, después de empezar a cuestionarme, inicio este viaje interior y comienzo a descubrirme, a conocerme, ¿verdad? Pues básicamente cuáles eran esas heridas o esos dolores. Y ahí en ese proceso de sanación, que como adulto empiezo, o más bien tomo la decisión de hacerme responsable y también al mismo tiempo me hago cargo de mí, ahí comienzo dando ese primer paso que es dándome cuenta. Pero para que ese primer paso surja efecto, pues ha de venir en conjunto con la acción, porque una decisión no es tal si no viene acompañada de la acción, dicen por ahí. Entonces, ahí es donde yo voy hacia adentro, porque dicen que como es adentro es afuera, como es abajo es arriba, y entonces yo empiezo a cambiar mi alimentación también, empiezo con la meditación, empiezo a la práctica de yoga, empiezo a practicar la atención plena o el mindfulness, también mucha gente seguramente lo conoce o ha escuchado hablar de él. Entonces, darme cuenta en dónde estoy parada es el resultado, ajá, porque todo es causa-efecto. Entonces, ese era el resultado de las decisiones que había tomado en el pasado, darme cuenta en el lugar en donde estaba. Entonces, ahí es donde empiezo a tener mis momentos, ajá, donde dices, claro, ajá, sí. Entonces, pero sin culpar y sin victimizarme. Es como cuando agarras un calcetín y lo volteas, lo sacudes y luego lo regresas, pero en ese momento ya no quise parar, ¿sabes? Ya como mamá comienzo a desaprender o a vaciar la taza de información que venía de lo que hoy llamamos la vieja escuela y que siento que ya no me servía. Entonces, cuando empiezo a conocerme, empiezo a ver mis heridas, empiezo a ver esos dolores de la infancia que yo venía arrastrando, y porque todos arrastramos heridas y dolores de la infancia, y ahí es donde, ojo, papás, criemos hijos que no tengan que recuperarse de su infancia. Esa es una clave. Y pues también de vacíos, ¿no? Viene mucha falta de congruencia o de información porque hay personas que no saben estar solas. Entonces, yo dentro del mindfulness y toda esta práctica que empecé a hacer, me doy cuenta de que todo el tiempo tengo pues esa necesidad, ¿no? De ir hacia afuera. Pero pues hay gente que tiene, por ejemplo, la televisión encendida, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesita escuchar ruido, pero no, o sea, el ruido externo no permite escuchar nuestra voz interna. Entonces, hay personas que todo el tiempo están en redes sociales o todo el tiempo están en el teléfono o chateando. ¿Por qué? Porque no me atrevo a escuchar ese diálogo interno, ¿verdad? Me da miedo, porque es eso, ¿no? Básicamente.
Entonces, ahí es donde pues empiezo el trabajo de salud mental, ¿no? Y es un día a día, ¿no? Y el resultado pues viene a darse con una mejor relación con mi hijo, una mejor calidad de vida, me percibo más en paz, con esa paz mental y emocional que me, que me hace sentir y también verme feliz, ¿no? Entonces, pues realmente así es como comienza este gran viaje, Edwin. Muchas gracias, María. Bueno, me nacieron muchísimas preguntas. Nos has dado una amplia explicación. Por ejemplo, esas creencias que traemos. Me nació preguntarte, ¿y qué significa paternidad sin fronteras? ¿Por qué paternidad sin fronteras? Pues mira, porque los niños en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Australia o en América, en general, pues tienen las mismas necesidades emocionales. Son diferentes a lo mejor en rasgos, ¿no? Físicamente hablando, pero pues realmente todos los seres humanos tenemos esta necesidad cuando la infancia, o sea, un niño de Estados Unidos no es diferente a un niño de España o a un niño de México en cuestión emocional. Todos tienen las mismas necesidades y bueno, paternidades sin fronteras, pues porque una línea divisoria de tierra imaginaria, pues no nos va a detener para poder llegar a todos los corazones que sabemos que podemos tocar. Entonces, por eso no tenemos fronteras. Para llegar no necesitas un pasaporte, no necesitas visa y aquí estamos. Por eso es así, sin fronteras, paternidad. Así es, muchísimas gracias. Sí, 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 que pueden llegar a ti desde acceso online, puedes darles terapias exactamente. Tienes muchos programas que tienes en vivos, ¿verdad? Desde tus redes sociales. Me encanta esta idea de cómo quieres llegar a todo el mundo. Y bueno, antes de continuar con este tema de las adicciones, ¿verdad? Me mencionabas, y no me quiero quedar con la duda, que hay esta creencia de que una nalgada a tiempo, pues te puede solucionar muchos problemas, ¿verdad? Y no quiero quedarme con esta duda. ¿Es necesario, sí, darle una nalgada a un niño o se le podría nunca darle un golpe y así educarlo también de la mejor manera? Claro, evidentemente cuando fuimos así criados con esa, pues, ¿cómo se dice? Metodología, ya que la aprendí, porque no es nuestra culpa, Prácticas. Sí. definitivamente. Exacto, eso es algo que se viene creando desde nuestros abuelos, nuestros papás y evidentemente pues muchos que ya somos mamás de más de 40 años, pues en algún momento lo aplicamos y no quiere decir que no funcione, ¿verdad? Pero va a funcionar de manera instantánea o de manera momentánea. Ajá, un hijo sí te va a obedecer, sí te va a hacer caso si le das una buena nalgada a tiempo, eh, pero por miedo a que la siguiente vez le puedes pegar más fuerte o le puedes pegar con otra cosa. Pero sí, sí se puede crear sin amenazas, golpes, castigos, regaños y nada de eso es necesario. Pero cuando nosotros recurrimos a esos recursos es porque nos hemos quedado sin recursos. Realmente es porque no sabemos que sí existe otra forma de educar y que cuando empezamos a conocer y a descubrir o a cuestionar, nos damos cuenta que sí hay algo más. O sea, no necesariamente siendo muy prácticos en en tu pregunta, no es necesario un castigo, una nalgada, una amenaza. Una herramienta que me puedas dar, en lugar de darle una nalgada, si yo le estoy hablando y le estoy diciendo, por favor, haz esto, o quiero que recoja los juguetes, y me ignoran, ¿no? Más las personas, pues usualmente por eso tendemos a darle sus nalgadas, porque nos sentimos ignorados. ¿Qué aplico? ¿Qué Bueno, herramienta me primero, darías? gracias por la pregunta, Edwin, porque sí, realmente sucede mucho y en realidad, pues es primero asegurarte que tu hijo te está escuchando, ¿verdad? Que te está escuchando la instrucción que le estás diciendo.
o que le estás dando en ese momento. Entonces, yo creo que es importante, bueno, no creo, está comprobado totalmente que es importante la comunicación, ajá, pero es importante también el tener las líneas claras, el saber que hay momentos para cada cosa, pero que cuando yo necesito algo, primero, o sea, una técnica muy efectiva es acercarte a tu hijo, asegurarte que te esté escuchando, voltearlo a ver a los ojos, que te esté mirando y que tú le des la instrucción y luego le hagas que te repita la instrucción, porque de esta manera te estás asegurando que está poniendo atención y que entendió esa instrucción. ¿Se me explicó? Bajarte a su altura o subir al niño, si es pequeño, a la altura de tu mirada, verlo a los ojos y entonces, sin el grito, sin amenaza, ¿verdad? Hablarle. Y entonces, de esta manera, pues es una técnica que seguramente si la pones en práctica, te vas a dar cuenta de la diferencia que existe entre, hijo, ya tráeme mi computadora que dejé encima del tablero allá, ¿no? O de la mesa o del escritorio, no importa. Y pues tú no sabes si él está viendo la tele, está jugando, está en su propio mundo. Entonces, evidentemente, oyó un grito y nomás gritó, sí, papá, o sí, mamá, y pasa el tiempo y no hace lo que le dijiste, pues tú no te aseguraste que te estaba escuchando. La Sí. conexión, la conexión, hay que conectar con ellos primero antes de querer dar un regaño y para que puedan asegurarnos de que nos están escuchando lo que Ujú. estamos pidiendo. Muchísimas gracias. Correcto. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con estas preguntas de las adicciones. Sabes, usualmente tendemos a pensar, y como decimos adicciones en la familia, pues el alcohol, el cigarro, ¿verdad? Consumir algún tipo de drogas. Pero antes de esta entrevista estábamos platicando de otro tipo de adicciones, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención y pues dado a eso escogimos este tema. ¿Qué tipo de adicciones hay en la familia? Desde el más pequeñito hasta los papás. ¿Y cómo influye en esto, pues, la desestabilidad familiar? Pues mira, hemos primero de empezar identificando qué es una adicción, ¿no? Primero que nada. Y sí, pues el primero o lo primero que se nos viene a la mente, pues es la adicción a una sustancia legal, ¿no? Que es el cigarro y el alcohol, lo más tradicional, digamos. Y luego, pues ya vienen las sustancias ilegales. Pero más allá de sustancias para introducir a nuestro cuerpo, pues también hay adicciones que se reflejan en comportamientos. Una adicción, por ejemplo, a redes sociales, una adicción al azúcar, una adicción a las personas tóxicas, una adicción a las series de televisión, eh, al ejercicio, a las compras. Al final, todo eso son adicciones. Entonces, realmente son comportamientos antisociales que nos llevan a un aislamiento. Entonces, hay un vacío interno que la persona que está dentro de esta adicción pues está pretendiendo llenar, pero de una manera disfuncional. Entonces, ahí lo que se pretende pues es buscar primero qué es ese vacío que se pretende llenar y luego cómo hacerlo de una manera funcional desde el autoconocimiento. Ajá. Entonces, definitivamente a mí me lleva a meterme en el mundo de las adicciones las estadísticas, ¿no? Anteriormente o hace algunos años, el primer contacto de un ser humano con una sustancia o con una adicción era alrededor de los 17 años, 17, 18. Luego bajó a los 15 y luego bajó a los 12. Hoy en día está en 9. En 9 años, pues perdón, el primer contacto de un ser con una sustancia, legal o ilegal. Ajá. Y de ahí pues se derivan todas las otras adicciones. Pero
Principalmente pues a los papás les preocupa, vaya, el tema de pues el alcohol, ¿no? En este caso, hoy en día, que bueno, ya está tan a la mano, pues una plantita, ¿verdad? Que pues puedes encontrar en brownies, puedes encontrar no nada más para fumarla, sino también para consumirla en ciertas golosinas que pues les puede causar una adicción a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, pues básicamente afecta a quien lo consume principalmente, pero también a las personas que rodean al consumidor. En este caso, pues estamos hablando de un niño o de un menor, pues se afecta a toda la familia. Ajá. Entonces, es importante pues tener como es detectado pues el que se está padeciendo una adicción, ¿no? Incluso también a la pornografía. Ujú. ¿Cómo Porque te, yo pues ya también tuve un niño, bueno, pacientes pues con este problema, ¿no? cómo te das cuenta? ¿Qué es lo primero que se rompe emocionalmente en una familia cuando alguien de los integrantes tiene una adicción? Pues ¿cómo te das cuenta? Pues el comportamiento de la persona empieza a cambiar, se empieza a aislar. Entonces, yo ahí lo que sugiero es pues aplicar la técnica de escuchar con los ojos, ¿no? Darnos cuenta, observar mucho, ¿verdad? A ver si ya cambia su forma de comunicarse, ya está más tiempo solo, ya no quiere que le hables, ya no quiere que le digas, ya no sale con los amigos, ya no habla, ya únicamente se la pasa encerrado en su cuarto o en el baño. Entonces, ese tipo de comportamientos pues son foquitos rojos, ¿no? Que nos van diciendo que algo no está bien. Sí cambia evidentemente su aspecto, o sea, su forma de vestir ya no es la misma, su forma de hablar ya no es la misma, empieza a por ejemplo, a pintarse las uñas de negro, a ponerse los ojos de todo negro, a vestirse completamente de negro. Bueno, pues esas son señales, ¿no? Señales que no. Si en su cuarto, bueno, pues ya ves que hay pósters de, no sé, ciertas señales que te pueden indicar que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, pues, por eso la comunicación es básica en una relación. ¿Verdad? No nada más padres e hijos, sino en una relación en general. Sí, y eso aplica para todos los integrantes de la familia. ¿Sabes por qué te digo esto? O te pregunto esto, porque yo soy un papá tal vez, o soy una mamá, y yo digo, ¿las compras? ¿Adición a las compras? No, pues yo compro normal, o yo voy y compro. O el papá dice, no, pues yo trabajo mucho para darles una vida mejor. Eh, este, entonces por eso te preguntaba cómo es que uno se daba cuenta, ¿no? ¿Hasta qué punto, o hasta qué línea uno, pues puede uno decir, sí, yo trabajo mucho para la familia, pero pues gracias a tu respuesta me doy cuenta que es hasta que, mientras yo no le deje de poner atención, buscar ese equilibrio con mi familia, ¿cierto? Ujú. Y es que es eso, Edwin, cuando uno se empieza a autoobservar, uno se empieza a dar cuenta que cuando sale a comprar es lo que busco gratificación instantánea, que es cuando viene un chispazo de dopamina a nivel eh, cerebral. Entonces, pues esa dopamina, pues me da esa gratificación que estoy necesitando, pero apenas ya obtengo eso que quería comprar y al rato pierdo el interés, ¿no? A veces ese mismo día, a veces al día siguiente, ¿verdad? Ah, ya lo tengo, ya, pues ya, o sea, cuando yo realmente quiero, pues empezar este camino de la transformación, ya incluso cuando salgo de compras, y veo algo que me gusta, me pregunto, a ver, esto me lo quiero comprar, a ver, ¿me sirve? Sí. ¿Lo necesito? O sea, realmente es algo que si no compro en este momento, eh, pues me voy a poner triste, me voy a enfermar o me va a pasar algo. No, bueno, pues entonces no es algo que realmente esté necesitando, no es indispensable. Entonces ya empiezo a autocuestionarme. Ajá, pero esto primero pues he de aprender a reconocerlo. Entonces, porque yo no puedo transformar.
algo que no he reconocido. Sernos conscientes. Exactamente. Sí, Entonces, sí. en ese, en ese paso inicial, pues yo reconozco que quiero hacer esa transformación porque digo, a ver, es que yo compro y compro y compro y me estoy llenando de cosas y de todas maneras no me siento feliz. ¿Qué pasa? O sea, hay algo que está mal en mí. Bueno, pues entonces, si no encuentras la respuesta, yo te invito a que levantes la mano y pidas ayuda. Ujú. Claro, muchas personas es bien difícil aceptar que necesitamos ayuda, ¿sabes? A muchas personas se nos complica demasiado pedir ayuda o incluso sentirnos vulnerables porque sabemos que es un sinónimo de debilidad. Sí, es muy, muy difícil a veces. ¿Algún consejo que tengas para eso? Claro, mira, muchas veces nosotros quisiéramos ayudar a alguien a darse cuenta, pero ese camino es muy personal, Edwin. Realmente yo no puedo decirle a alguien, mira, ven, esto es como querer forzar algo. Ajá. Muy probablemente a mí me haya servido mucho una información que leí en cierto libro y yo ver a una persona que está atravesando una situación que ese mismo libro le puede ayudar y que yo estoy segura que le va a ayudar, aunque yo se lo regale, aunque yo se lo lea, aunque yo, pues la persona no le va, ahora sí que no le va a caer el 20, como decimos en México, ¿no? Esa persona necesita vivir sus propias experiencias para darse cuenta y cuando se dé cuenta, entonces buscar la respuesta necesaria, ¿no? Muchas veces puede ser solo, pero hay muchas otras veces que no puede solo, ¿no? En el caso de las adicciones, es muy difícil que una persona pueda sola, por ejemplo, ¿no? En el alcoholismo, en la drogadicción, pues es muy complejo, porque dependiendo del grado, del tiempo de consumo, de muchas cosas, es que puede una persona superar su propia adicción. Entonces, por eso es muy personal este camino de la transformación. Yo no puedo intervenir en las experiencias que ha de vivir una persona para tener cierto aprendizaje que la va a llevar al mismo camino, porque créeme, todos los caminos, Edwin, llevan a Roma. ¿Y sabes dónde está Roma? Dentro Adentro de del mí. mono, dentro de... Cualquier tipo de autoayuda, de ayuda psicológica, psiquiátrica, o lo que sea, te va a llevar al mismo lugar, ¿sí? Al autoconocimiento. Entonces, pues es dejar nada más que cada quien viva su propio proceso. Ujú. Yo no digo que no, hay personas que dicen, yo sí escarmiento en cabeza ajena, Ujú. Sí, hay gente porque que... dicen por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena. No, sí, hay las excepciones, o sea, tampoco puedo decir, es que nadie ni todos, o sea, hay las excepciones siempre y en todo lugar que puedes experimentar en cabeza ajena. Entonces, decir, no, pues yo no quisiera tener ese resultado, pues voy a ver cuál es el camino que se ha recorrido para ese resultado, entonces yo alejarme, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues es decisión de cada quien. Sí, 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 yo soy uno de esos que cree que no es necesario rompernos para poder aprender. Podemos aprender de los demás, justamente por eso estamos en este mundo, ¿no? Donde nos espejeamos con los demás, nos reflejamos en los demás y creo profundamente que no es necesario pasar todo ese camino de sufrimiento, de tristeza, de dolor para poder lograr un cambio. He visto personas que lo han hecho, por eso lo creo. Yo igual estoy en un proceso, estoy cambiando, pero a mí sí me tocó romperme. Entonces, no me gustaría que todos pasaran por eso. Y pues bueno, vamos a seguir con estas preguntas tan bonitas. Y antes de seguir, bueno, esta pregunta que viene es, quisiera que nos hiciéramos conscientes cómo es que lastimamos a nuestros hijos, a los niños, qué emociones eh, se generan en un entorno familiar con adicciones. ¿Me podrías decir cómo es que los afectamos? ¿Cómo viven los niños dentro de un entorno familiar con adicciones? Pues mira, principalmente viven eh, tristes, viven solos,
y se genera una codependencia, ¿no? Realmente, pues esto te estoy hablando muy, muy a grosso modo porque cada caso es diferente, cada caso es único. Pero en general, pues en una familia con hijos en adicciones, pues sucede que también hacemos en alguno de los hijos que no padece ninguna adicción, la herida de abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá o la mamá voltean a ver al hijo que tiene la enfermedad, ¿no? O el problema y quieren solucionar de este lado, descuidando el otro. Entonces, pues es muy, muy ambigua pues respuesta, no puede ser específica en un caso, pero sí, en general, pues es eso, ¿no? Se vive mucha desolación, mucha tristeza, mucho abandono y pues eso en general. Sí, me hablas de la codependencia. Y pues bueno, antes de seguir con esta pregunta que es ¿qué es la codependencia, verdad? Ujú. Me gustaría solamente dejar saber que miré en una noticia en internet que los pedófilos justamente eligen a los niños que se ven, que están pasando por estos Vulnerables. problemas, que se ven más Ujú, vulnerables y esa es una de las, indicaciones que ellos ven, que los niños se muestran solos, apagados, tímidos. Y a esos ujú. niños son los que ellos atacan porque saben que los niños no tienen con quién recorrer. Solo quería mencionar eso ya que estamos hablando del tema. Y pues bueno, ¿qué es la codependencia y por qué es muy común en las familias con las adicciones? Pues mira, es una condición emocional al final del día. La codependencia es depender emocionalmente de otro, ¿verdad? En general, pues la codependencia pues provoca mucha inestabilidad en la vida de una persona y pues al final, cuando no sé reconocerla, pues puedo pues causar daño en el otro, ¿no? La codependencia pues viene de un patrón de, de manera disfuncional en donde nos estamos relacionando y se vuelve una persona obsesivamente dependiente y también responsable del bienestar del otro. ¿Y cómo? A costa de sus propias necesidades. Ajá. Evidentemente, pues la codependencia lleva a una baja autoestima, lleva a, pues, a no saber establecer límites y pues definitivamente pues necesita ayuda a una persona que maneja la codependencia, ¿no? En realidad es pues muy específico esto, ¿no? Una persona que está compulsivamente dependiente o totalmente responsable del bienestar del otro, ajá, sin atender mi propio bienestar. Ujú. Entonces, y esto sucede mucho en las familias con hijos en adicciones, porque pues no creen que el hijo esté bien hasta que esté esa persona, ¿no? Entonces, si no cree, o sea, la persona cree que si no, que si el otro no está bien, pues es por su culpa. Ya, Ajá. ya, perfecto, sí, sí. Entonces, ahí realmente hay una, esto que los une, pues muchas veces llaman amor, ¿no? Pero Ujú. también se da la codependencia en relaciones de matrimonio, de noviazgo, de padres e hijos y Sí. en Sí, fíjate. muchos ámbitos, ¿no? Sí, fíjate que te preguntaba eso porque también me he dado cuenta exactamente que hay niños que están muy apegados a los papás y que sin el papá no hacen esto o sin el papá no hacen el otro o que si el papá no está, pues su vida prácticamente deja de funcionar.
Entonces, sí. Sí, por eso nosotros somos de la creencia en Paternidad Sin Fronteras de que hemos de criar hijos con alas fuertes para que Ok. puedan volar alto. Entonces, ¿cómo? Pues practicando el desapego. O sea, primero hay que reconocer cómo estoy siendo, ¿no? Si estoy siendo un papá sobreprotector, si estoy haciendo a mi hijo dependiente de mí, y todo eso pues me va a dar la pauta para saber qué necesito trabajar. Ah, pues necesito soltar, necesito trabajar la dependencia emocional, necesito trabajar la comunicación asertiva, necesito empezar a practicar el desapego, ¿verdad? Pero el sano. Pero entonces solamente a través de este autocuestionamiento y pues de preferencia con la ayuda de un profesional de la salud, pues se puede llegar a superar, ¿no? De manera sana, Sí, sin que ninguno de los dos quede pues expuesto, ¿no? O de alguna manera vulnerable. así es. Sabes, en muchas familias, cuando hay un problema así, alguien tiene un vicio, se callan, se callan todos, no, de eso no se habla, ¿verdad? ¿Qué daño crees que hace el silencio? Todo. Mira, principalmente se calla por el qué dirán, por vergüenza, por culpa. Entonces, que nadie se entere, ¿no? Que tenemos un hijo adicto, ¿no? Al final, pues, lejos de ayudar ese silencio, pues al final lastima más o acaba hundiendo más. Somos realmente todos seres humanos y en algún momento todos, yo siento que hemos vivido de alguna manera un apego tan grande que logramos transformarlo en una adicción, ¿no? Hay gente que es a cierto sabor, ¿no? Es que si no me tomo este refresco negro de cola todos los días, pues no tengo como esa supervivencia, ¿no? Y se tiene que tomar 1 litro o dos. Entonces dices, bueno, y esa genera esa dependencia o también a cierto color de ropa, ¿no? Y todo me lo compro del mismo color y eh, por eso yo siento que el equilibrio es una de las claves más importantes para poder vivir una vida saludable y en paz. Fíjate que quiero que me quede un poquito claro, ah, ¿cuál es la diferencia, o mejor dicho, cómo ayudo a alguien que tiene una adicción? ¿Cuál crees que es la mejor forma de ayudarlo? Porque muchas veces, pues, queremos ayudar, pero terminamos, haciéndole, o pasándole mal momento a la persona. No sabemos cómo ayudar. ¿Cómo crees que es la mejor manera de poder ayudar a alguien en una adicción? Pues mira, definitivamente, pues ahí primero que nada, no puedes ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda. Ujú. Entonces, primero que nada, la persona ha de solicitar esa ayuda. Si no, pues está difícil realmente, porque si a veces teniendo toda la información, la preparación, es complejo, no teniéndola, pues es mucho más, ¿no? Pero realmente, pues primero la persona ha de reconocer que tiene una adicción, porque no nada más es, como decimos, a las sustancias legales o no, o sea, también al juego, a la pornografía, a las redes sociales, a lo que sea. Entonces, él primero tiene que reconocer que es una persona que necesita ayuda. De otra manera, es prácticamente imposible, ¿no? Ayudar, sí, así es. Ayudarlo. Entonces, realmente es, pues, primero que nada, tiene mucho que ver también la relación que tienes con esa persona. Ajá. Eh, Porque, pues, es como va a recibir de ti ese interés porque esté mejor. Ujú. Así es. ¿En qué momento te diste cuenta que la sanación emocional
también dependía mucho de esto que se llama espiritualidad. Lo que pasa es que como seres humanos eh, tenemos tres aspectos, ¿no? El mental, el físico y espiritual. Entonces, dentro de la mente, pues realmente si completas una pero no tienes la otra, pues va a estar como un banco de tres patas sin una pata. O sea, se va a caer en cualquier momento. Entonces, esa es entender que somos seres intrínsecos, ¿no? O sea, la espiritualidad no está separada de nosotros como entidad. ¿Cómo entiendes la espiritualidad aplicada a esta sanación? Cuando aprendo a verme a mí mismo como un ser en evolución, y hablo de espiritualidad sin cuestión religión, ¿ok? Es algo meramente, pues, como parte del ser humano. Ajá. Entonces, para mí, esta parte de el alimento espiritual, o sea, realmente primero es voltearme a ver a mí como ser espiritual que pues habita este estuche que es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues es que me doy cuenta que necesito, ajá, aprender a ver en el prójimo, en cualquier, eh, no necesariamente alguien que sea como yo, sino a un ser con vida, ujú, que tiene el mismo derecho de ser y de existir que yo, pero que su experiencia de vida lo ha llevado a ser como es, ¿no? O sea, una persona que es como el que mencionabas hace rato, ¿no? Un pederasta o un asesino o un violador o eso es, bueno, ya yéndonos a algo, a situaciones extremas, pero todos los seres humanos tenemos una historia. Pero cuando nosotros reconocemos que esa historia no nos define, podemos transformarnos. Mm, Ajá. Entonces, este entender que tú tienes una historia y que probablemente eres un ser humano que mm, tiene ciertos comportamientos, pues hoy te veo con compasión, porque sé que no es tu culpa, y muchas cosas tú ni siquiera las decidiste. La vida te fue llevando ahí y cuando llegas a la conciencia o al entendimiento, dices, a ver, sí, donde yo estoy es gracias a las decisiones que he tomado en el pasado. Hoy quiero cambiar, hoy quiero hacer una transformación. Ah, bueno, ¿qué necesito hacer? Bueno, lo puedo deducir o puedo pedir ayuda para poder encontrar esa transformación. Entonces, básicamente es eso, Edwin, el entender que todos somos seres divinos. Ajá. Y cuando yo veo en el otro esa divinidad, aprendo a respetarlo, ok, ajá, como ser individual. muchas Entonces, para gracias. mí es eso. Sí, 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 no, perfecto. Sabes, me hablaste de la conciencia, hay que hacernos conscientes, me hablaste de la compasión. Hay otra bien importante que es el perdón. Explícame, ¿qué papel juega el perdón en este proceso? Mira, como seres humanos todos traemos cargas emocionales en contra de alguien más, ajá, por lo que sea, ¿no? Eh, Al final, pues entender que el perdón me va a beneficiar más a mí que al otro, porque muchas veces eh, a esa persona que yo no quiero o que incluso va en un grado más elevado, odio, ajá, a lo mejor esa persona ni siquiera sabe que la odio, ¿no? O que no la quiero, o que la desprecio. Sin embargo, la que está viviendo ese desprecio, ese odio y demás, y que me está carcomiendo por dentro, soy yo. Entonces, cuando entiendo que pues el rencor, el resentimiento, el odio,
es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Entonces aprendo a perdonar, porque eso me libera a mí. Ajá, me beneficia más a mí. Y no es que yo sea egoísta, sino que ahí estoy aprendiendo a ver por mí amor, que viene siendo la autoestima. Entonces, cuando tienes amor propio, evidentemente no quieres que nada te afecte de lo que está por fuera. Entonces, si yo veo que este resentimiento, este odio, este enojo hacia alguien más o hacia algo más me hace daño, pues yo por estar bien, estar en paz, estar feliz, pues busco el perdón. Y realmente, pues conlleva un proceso, evidentemente, porque también si ese rencor pues ya tiene años ahí acumulado, pues no espero que lo vaya a Va a sacar de tardar, la noche a la sí, va a mañana, ¿no? tardar también para sanar. El tiempo que tenga que tardar, o sea, cada proceso es diferente, pero pues llega cuando llega esa aceptación de que realmente por así convenir a mis intereses, por decirlo de alguna manera, me conviene soltar, suelto y perdono. Ajá. Así es. Entonces Sí, ahí el perdón es juega un papel muy importante en mi paz como ser humano, en mi paz espiritual, en mi paz mental, que evidentemente pues es lo que me trae felicidad. así es. ¿Crees que se puede sanar a una familia aunque el integrante adicto aún no esté listo? O sea, que puedas empezar a trabajar con una familia a sanarla, aunque todavía siga el adicto dentro de la familia, o tiene que sanar el adicto para que se pueda sanar a todos. No, 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 sí, sí puede empezar una sanación individual. Cada ser humano es un ser independiente. Mm. Sí puede haber sanación. ¿Qué prácticas espirituales nos recomiendas? Pues mira, una de ellas es la meditación, definitivamente la más poderosa. Pues también el leer acerca de una filosofía en la cual pues bases tu espiritualidad, definitivamente el informarte, leer y aplicar ese conocimiento filosófico ayuda mucho también a la parte espiritual. El escuchar mm, meditaciones guiadas también es un alimento espiritual. eh, y pues la práctica es la que me va a llevar, ¿no? A reconocer esta parte como ser humano de practicar la espiritualidad. O sea, esta puede ser en un retiro, por ejemplo. Un Mm. retiro lo recomiendo mucho, un retiro en silencio es muy poderoso. Le llaman Vipassana. Y bueno, pues esas son las prácticas que a lo mejor podrías empezar a hacer pasito a pasito, ¿verdad? Paso a Porque paso. también querer entender todo de un jalón es prácticamente eh, pues imposible. Entonces, el empezar paso a paso con estas pequeñas prácticas, incluso meditación, pues no quiere decir que te vayas al Tíbet a encerrar a una cueva y en silencio durante días, meses u horas, pero puedes empezar con una práctica de 7 minutos al día. Ok. Yo como padre, quisiera no caer en una adicción, quisiera que mis hijos no cayeran en una adicción. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que tengo que evitar para no caer en este tema, ¿verdad? El error que has de evitar es caer en falta de comunicación. O sea, yo creo que lo que hemos de siempre mantener vivos como papás es el canal de la comunicación abierto con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ahí viene la confianza, viene la fe en ellos y ellos en ti. Ujú. La Pues para mí comunicación, esa es como la la base, básica. la base, ¿verdad? Estar en Ujú. comunicación, tanto como con los hijos, como con la pareja.
cómo me siento el día de hoy, cómo me sentí ayer o Claro, pero cuáles son sobre los todo problemas que estoy comunicación enfrentando. asertiva. Porque te voy a decir una cosa, hay quien dice, es que yo digo lo que pienso cuando lo siento y en el momento en que y si al otro le afecta es su problema. Y esa persona tendrá que trabajar en sus heridas. Perdóname, pero no. O sea, existe la comunicación asertiva. Ajá. También cada ser humano tiene sus propias heridas y no somos quien para hablarles de cierta manera porque pues, yo me tengo que desahogar, ¿no? Definitivamente esa es una forma, yo siento que irresponsable de comunicación. Entonces, también hay que aprender a comunicarnos de manera asertiva. ¿Sabes? Hay temas que se dice que son ciclos, que si el papá fue adicto, el hijo es adicto, que porque el abuelito fue adicto, ¿cómo rompemos estos ciclos de adicciones? Mira, una es por imitación, ciertamente, otra es epigenética, entonces hay que ver de dónde viene la adicción como tal, ¿no? Eso es indispensable primero, pero para romper ese ciclo, pues primero identificarlo, ¿verdad? Claro, pues es que si mi papá fue, yo por eso soy. Entonces, si no quiero que mi hijo caiga en ese tema, pues entonces yo cuidar desde, desde la conciencia, pues todo el tema, ¿no? Por ejemplo, hay familias en donde, bueno, tienen esta, esta práctica religiosa que es la de el bautizo, ¿no? Entonces, llevan a bautizar al niño, pero pues el niño es un bebé y resulta que el bautizo se hizo en grande, en donde hay una fiesta en grande, pero hay bebida. El bebé ya pasaron ciertas horas, ya ni está en la fiesta, ya está en su mundo, en su sueño, y la gente sigue conviviendo y sigue tomando y sigue. Entonces, realmente el salirme un poco del contexto y decir, a ver, esto es lo que yo realmente le quiero enseñar a mi hijo, esta es la forma que lo quiero educar. Ajá. Evidentemente cabe mencionar que pues primero no vas a querer porque pues ya no vas a encajar con ciertas personas que te interesa tener una relación y demás, entonces empiezas a aislarte. Ah, es el que es el cortado, ¿no? Ah, es el que no toma. Ay, es el puritano no sé, o sea, pueden poner en cantidad de etiquetas, pero yo siento que como padre de familia, si quieres cortar eso, pues primero darte cuenta que tú lo puedes hacer en el momento que así lo decidas. Ah, el cambio siempre empieza desde uno, ¿cierto? Desde Totalmente. uno empieza el cambio. ¿Qué le dirías a todas esas familias que sienten que ya lo dieron todo y aún así no han podido salir adelante? ¿En qué sentido? El que están luchando con alguien en su familia con adicción y que han buscado ayuda y pues si te has dado cuenta, vuelven a recaer, hay hijos que vuelven a recaer y Primero que nada, el que hayan buscado ayuda en un lugar no quiere decir que ya buscaron ayuda. Ajá. Hay que buscar ayuda hasta encontrar esa que les funcione. Ujú. ¿qué papel crees que juega la fe? No la fe como religiosa, como dices tú, sino el creer en Dios en estos procesos. En un poder superior. Bueno, de hecho, el programa de Alcohólicos Anónimos o de AA es un programa totalmente espiritual. Entonces, hay personas que incluso sin la adicción lo llevan como una forma de vida. Y eso es hermoso porque cuando aprendes a reconocerlo como tal, pues lo vives desde otro lugar. Así Entonces, realmente, pues, ¿cuál sería qué le diría a esas personas que no se cansen de buscar? Porque no el que hayan ido a tocar una puerta y esa no les haya funcionado, quiere decir que no hay salida. ¿Me explico? así es. Muchísimas gracias. ¿Algún testimonio que nos quieras contar de alguien que hayas ayudado, que le haya cambiado la vida? En cuestión de adicciones, Sí, sí, o sanación Mm. emocional, igual Pues sí, con la mira, la verdad es espiritualidad.
la verdad es que sí, incluso tengo uno grabado, pero básicamente, pues las personas que realmente tienen esa decisión de cambio, pues han logrado salir adelante. Ajá. Evidentemente, quien viene conmigo, pues ha de saber que tiene que tener un compromiso. Ajá. Porque pues va a aprender a hacer cosas que nunca antes había hecho y que le va a costar trabajo. Porque las cosas si fueran fáciles cualquiera las haría, pero que evidentemente para mí el que una persona no tenga un resultado habla, habla de mi trabajo también. Ajá. Entonces, sí, tengo el testimonio de pues personas que han estado conmigo en terapia en un centro de rehabilitación y que no han regresado, ¿no? O sea, se les veía ahí normalmente regresar cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes o cada 4 meses incluso, porque sabían que de alguna manera iban a recaer, pero que aplicando estos conocimientos que les comparto, pues ya no han regresado. ¿No? Amén. Amén. Así es. Pues gracias, gracias María por traernos luz con estos temas a las personas que no saben de esto o a personas que no se han enterado. Básicamente han sido temas que pues han sido tabús, ¿verdad? Durante mucho tiempo, como dijimos anteriormente, por el qué dirán, por el que nosotros no nos ha pasado, nunca nos va a pasar. Eh, ¿Qué mensaje le darías al mundo si tuvieras que decirles algo a todas las personas de qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, o de ti mismo? ¿Qué mensaje le darías? Yo le daría le compartiría una frase y esa frase la he hecho o la hemos hecho nuestro lema en Paternidad Sin Fronteras y la frase dice, bueno, antes de decir la frase, pues definitivamente hay dos posibilidades en la vida, una pues está linda, pero la otra no está tanto y una de ellas es que yo no sé la historia de cada quien, definitivamente. Pero si tú no tuviste un papá ideal o si tú no tuviste al papá ideal, tu hijo no tiene la culpa. Ujú. Pero hay dos opciones. O te tengo dos noticias, ¿sí? Tú sí puedes. Bueno, la primera fue esa de que tu hijo no tiene la culpa, pero la segunda es tú sí puedes ser ese padre ideal para tu hijo. Y con esta frase es con la cual pues llevo a la audiencia generalmente a esta reflexión y dice, conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Bravo. Amén. Muchísimas gracias. ¿Y Sí, cuál porque es? si tú no tuviste ese papá ideal, tú sí puedes ser ese papá para tu hijo y tu hijo no tiene la culpa. Es un ser puro, es un ser divino que viene nuevo al mundo. Entonces, pues ahí está la respuesta. Nosotros tenemos ese poder para cambiar, Totalmente. para cambiarlo todo. Muchísimas gracias, María. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo las personas pueden llegar a ti, acercarse a ti? Eventos que tengas, en vivos que tengas, por favor. Mira, en redes sociales estamos como Paternidad Sin Fronteras. Nos encuentras en Clubhouse, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y bueno, pues en Facebook transmitimos lunes, miércoles, próximamente jueves. Bueno, estamos por confirmar programas en vivo que pues a través de los cuales pues puedes llegar, puedes escuchar. El lunes, por ejemplo, tenemos uno que se llama Mamá Fénix, es a las 7 de la tarde. El miércoles tenemos otro que se llama El lado B de la paternidad a las 12 del día. El jueves vamos a tener el de eh, salud. Nos vamos a enfocar en ejercicio, en alimentación, en familia. Y los miércoles a las 7 de la tarde tenemos un consultorio parental vía Zoom, que lo publicamos en todas las redes sociales. Es el link para que pues cualquier consulta que tengas, todo esto es gratuito,
Cualquier consulta que tengas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, es un espacio en donde pues, no juzgamos. Realmente como papás todos tenemos desafíos, entonces tú puedes llegar ahí, preguntar, ¿verdad? Oye, fíjate que tengo este desafío con mi adolescente, no está queriendo dejar el celular, tengo el problema de que se enoja cuando se lo quito y eso pues ya me está generando problemas más fuertes, qué sé yo, por mencionarte alguno, ¿no? Un día llegó una señora que a su pequeño de 9 años le encontró hierba, hierba, Oh. no te puedo decir que hay buena, hierba buena, no, pero le encontró hierba en la bolsa de su pantalón, entonces no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pues puedes llegar ahí a consultar. Los miércoles a las 7 de la tarde. Y bueno, pues no sé si sea el momento para promover un evento que vamos a tener, el primero del 2026, el primer evento del 2026. Claro que sí. Es una conferencia, pero lo más bonito es que es virtual, ¿verdad? Porque somos sin fronteras, puede conectarte desde cualquier lugar del mundo. El 21 de enero, que es miércoles a las 7 de la tarde, vamos a tener esta conferencia que se llama Las tres claves para criar hijos sanos. Eh, entonces, pues esta conferencia realmente está dirigida a todos los papás con hijos de cualquier edad, en donde teniendo realmente estas claves puedes criar hijos más sanos, empoderados y felices para la vida. Así que están cordialmente invitados, estén muy pendientes de nuestras redes sociales y pues el 21, anótenlo, agéndenlo como el primer evento que van a tener en el 2026 por parte de Paternidad Sin Fronteras. 21 de enero, 7 de la tarde, hora Centro México. Es correcto. ¿Cierto? Ok, sí, para que vayamos chequeando los horarios, ya que algunas personas estamos acá en Estados Unidos, serían a las 8 hora este, y bueno, ahí podemos ir chequeando en otras partes, ¿no? Como Chicago, Las Vegas, Los Ángeles. Un fuerte Y cada abrazo. vez somos más padres realmente porque somos padres al final, ¿verdad? Los que colaboramos en Paternidad Sin Fronteras somos padres trabajando con padres por una niñez más sana, empoderada y feliz. Realmente para nosotros pues es maravilloso el ver cómo incluso familias que estaban totalmente destruidas han logrado reconstruir esos lazos y hoy pues tienen una nueva familia, digámoslo así, ¿no? Han logrado esta transformación a través de ese trabajo interno y pues para nosotros es una gran satisfacción. Con un corazón que toquemos, de verdad, ya nos damos por bien servidos. Y recuerda, conviértete en ese padre que todos quisiéramos tener. Así es. Muchísimas gracias, Edwin. De verdad, de todo corazón, gracias por este espacio, por permitirnos llegar a más personas a través de tu espacio, que pues para mí es un honor haber recibido la invitación. Te lo agradecemos enormemente. Gracias, gracias, gracias. Y pues muchísimas gracias, María, de verdad, a ustedes, que nos están mirando esta entrevista, que en casita, donde quiera que estén, si algo les resonó, los invito a que sigan, a María en la página de Paternidad Sin Fronteras, ella ya nos acaba de dejar aquí, les voy a dejar el link. De verdad, síganos, denle like y compartan para que sigamos subiendo más contenido como este. Y también dejen sus comentarios, qué tipo de contenido les gustaría escuchar, qué tipo de entrevista les gustaría, qué tema les gustaría escuchar. Si quieren que volvamos otra vez a platicar con María, a mí me dejó muchas ganas para seguir hablando sobre este tema de cómo criar a los hijos pequeñitos, ¿verdad? No gritarles todo es todo un mundo, es un tema muy, muy grande, muy extenso, así que pues los invito a que sigan, a que nos sigan, ¿verdad? Gracias. Nos vemos en el camino. Chao, chao.